Red de Comunicación Regional, Cable Más y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentan Los Jueves Mineros, rumbo a Perumín 35. Reciban una cordial bienvenida en nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú a rumbo Perumín descentralizado, el cual se desarrolla en el marco del Jueves Minero. En esta ocasión, la jornada se realizará de manera mixta con el desarrollo de la exposición aquí en el auditorio del Instituto y el panel a través de la plataforma Zoom. Por supuesto, la totalidad del evento está siendo transmitida en vivo por nuestros canales oficiales de Zoom, YouTube, Facebook e Instagram. La exposición de hoy día abordará la importancia y los retos de la infraestructura de Apurímac, Cusco y Puno para el desarrollo macrorregional. Para ello contaremos con la participación de Gabriel Dali, actual gerente de Política Económica y Desarrollo de la CONFIEP, quien anteriormente se desempeñó como director general de Política de Promoción de la Inversión Privada en el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin duda, la infraestructura de un país es fundamental para su desarrollo, ya que determina las condiciones de vida de la población que reside en dicho territorio y contribuye a la satisfacción de sus necesidades de salud, educación, trabajo e incluso alimentación, entre otras. En el caso del Corredor Minero del Sur, este además representa la ruta principal de transporte del mineral extraído en las regiones aledañas, donde hay grandes productores de cobre como Las Bambas, Antapacay, Cerro Verde, entre otras, con destino al puerto de Matarani en Arequipa. A pesar del rol importante que juega este corredor para el crecimiento económico y desarrollo de nuestro país, constantemente se registran conflictos y protestas en la zona, lo cual es importante analizar para dar una solución certera. Recordemos en ese sentido que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en mayo del 2022 se registraron 205 conflictos sociales, siendo que el 22.4% de dichos conflictos se desarrollan en estas regiones, las que hoy estudiaremos a profundidad a nivel de infraestructura. En la actual jornada ampliaremos la reflexión respecto a este tema con un panel de reconocidos expertos que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Ellos son Nicolás Luza, coordinador zonal de Provías de Puno, Zaida Texi, periodista del diario La República de Cusco, y Eleazar Crucinta, rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Como es de costumbre, realizaremos una mención especial a aquellas empresas que respaldan cada edición del Jueves Minero del presente año. En ese sentido, agradecemos a Southern Peru Copper Corporation, Minera Bateas, Calidra, Sociedad Minera Cerro Verde, Ferreiros, Goldfields, Hudbay, International Wheel, Komatsu Mitsui y Compañía Minera Poderosa. Además, aprovechamos la oportunidad para recordar a nuestros espectadores que Perumín 35 los invita a participar de este gran evento con las tarifas preferenciales que estarán disponibles hasta el 30 de junio, o sea, dentro de muy poco. Hay descuentos en los precios de las 9 categorías de participación y dependiendo de la categoría, los asistentes podrán disfrutar de ciertos beneficios, como el ingreso de la cumbre minera, Foro TIS o Extemín, así como las conferencias, zonas de networking, actividades sociales y rebaja del 20% en cursos virtuales del instituto. Para registrarse con las tarifas preferenciales pueden acceder al enlace perumin.com/inscripciones hasta este 30 de junio. Ahora damos inicio a la exposición de esta noche a cargo de Gabriel Dali, exdirector de Política de Promoción de la Inversión Privada en el Ministerio de Economía y Finanzas. Adelante, por favor. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches. Gracias al Instituto por la invitación. Hoy me voy a enfocar en las 3 regiones que se han mencionado, Puno, Cusco y Apurímac.
Y creo que es importante hablar de 4 características de estas 3 regiones. Tienen un gran potencial minero, son carentes en infraestructura, y cuando hablamos de infraestructura vamos a ver no solamente la parte vial, sino también los demás proyectos que son promovidos por parte del Estado para cerrar las brechas, tanto en agua y saneamiento como electricidad, vías y plantas de tratamiento. Tienen una conflictividad social bastante alta y sus indicadores sociales están bastante deprimidos. Son 4 características que representan o reflejan la situación de las 3 regiones. Para propósitos de esta presentación, voy a ir en 5 partes. Primero vamos a hablar de cuál ha sido el planeamiento de infraestructura en el Perú, cuál ha sido la lógica y cómo se ha articulado en los últimos años. Vamos a hablar de la brecha de infraestructura, los proyectos que han sido priorizados en estas regiones por parte del Estado, y esto los vamos a contrastar con los proyectos mineros que existen, y finalmente ver cuáles son los problemas para el despliegue de la infraestructura y qué debería estar haciendo el gobierno para poder cerrar esta brecha. Acá es básicamente un pantallazo de la infraestructura en el Perú, ¿no? El Perú se ha caracterizado por no establecer visiones de largo plazo ni planes estratégicos que puedan ser implementados y reales y que tengan consideraciones fiscales y que no generen problemas económicos hacia futuro en el Perú. Los grandes ingresos que llegaron al país en la era del guano representaron una oportunidad bastante significativa para modernizar el Estado y también diversificar nuestra economía. Sin embargo, en aquellos momentos se decidió invertir por distintos motivos en 20 ferrocarriles al mismo tiempo, sin ninguna lógica de costo-beneficio, y cuando estos ingresos básicamente cayeron por la invención de nuevos fertilizantes, muchos proyectos se vieron afectados y no se culminaron, y básicamente no retribuyendo esos beneficios económicos y sociales que era su origen. En los años 70 se pasó a los intentos de hacer un planeamiento más estructurado, pero esta seguía una lógica bastante influenciada por el planeamiento de la Unión Soviética, y tampoco tuvo un resultado promisorio. Los años 80 fueron caracterizados por la destrucción de la infraestructura, por el terrorismo y también por fenómenos naturales y una crisis económica que no permitió hacer un despliegue de infraestructura importante. Los años 90 fue quizás más promisorio en el sentido de que rápidamente habían ingresos y se empezó a invertir de manera acelerada en infraestructura de distintas formas, y cualquier cosa que se hiciera en ese momento tenía un impacto positivo en la economía del país, ¿no? Se hicieron líneas de transmisión sumamente importantes, colegios, agua y saneamiento. No necesariamente siguió una lógica estratégica, y tampoco tenía una lógica de competitividad, pero tuvo un impacto positivo. Después, en el año 2000 y lo que pasó luego del abajato, se evidenciaron que habían serios problemas en cómo el país estaba determinando su política de desarrollo y su política de inversión en infraestructura. Y es así que se decide hacer el primer plan de infraestructura en el Perú, que se lanzó en el 2018 y que tiene que ser actualizado cada 3 años. Ese plan de infraestructura debería ser anunciado próximamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y este es un gráfico bastante simple, que básicamente demuestra que los países más productivos y los más competitivos presentan una mejor calidad de infraestructura. Básicamente, si queremos que el Perú sea más productivo, más competitivo, tenemos que tener una mejor infraestructura.
Y segundo, que existe una relación positiva entre el PBI per cápita y la calificación de calidad de infraestructura, según el Foro Económico Mundial. Entonces, aquellos países que tienen una calidad de infraestructura más alta, tienen un PBI per cápita más alto. ¿Y por qué los planes de infraestructura son importantes? Y a veces uno cuando escucha planes, automáticamente piensa, nos estamos quedando en planes y listas de proyectos que no son implementados, pero son importantes por 4 razones. Y de manera, no tan anecdótica, pero de manera real, uno piensa, por ejemplo, en el Reino Unido. El Reino Unido no tenía un plan de infraestructura hasta el 2009. Recién en el 2009 tomaron la decisión de hacer un plan de infraestructura, y esto fue porque la crisis económica de ese momento evidenció que el país tenía una serie de problemas y de restricciones fiscales y tenía que ser mucho más estratégico en sus inversiones. Entonces, ¿qué hace un plan de infraestructura? Básicamente muestra una hoja de ruta y provee una visión hacia dónde quiere ir el país. Si el país quiere cerrar las brechas sociales, quiere promover competitividad, quiere juntar la región A con la región B, básicamente establece una hoja de ruta y dice hacia dónde los ministerios deberían estar mirando y empujando. Básicamente alinea a todos los actores del sector público y del sector privado para que estén mirando en una misma dirección. Número 2, alineado a la hoja de ruta, da mucha predictibilidad a los inversionistas. Cuando alguien quiere invertir en un país, lo primero que pregunta es ¿cuál es la cartera de proyectos? Y esto lo pueden ver con Proinversión. Los que conocen en la entidad, todo el tiempo hay inversionistas que dicen cuál es la cartera de Proinversión. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Dónde está pensando el país? Y claro, si el país es muy disperso en su estrategia y no logra ejecutar los proyectos, se empieza a generar un problema porque ya no se vuelve creíble el país para el despliegue de infraestructura. Tercero está en la eficiencia en los usos, en el uso de recursos. Básicamente un país de ingresos medios no puede hacer todo. Y hay que ser bastante estratégicos y hay que pensar bien a dónde vamos a invertir. Tenemos que priorizar y ser muy inteligentes a dónde vamos a poner nuestros recursos. Los recursos no son ilimitados. Tenemos un déficit fiscal bastante amplio que luego de la pandemia se amplió y tenemos una trayectoria para llegar al menos 1.5% del PBI. Entonces, tenemos que ser muy estratégicos hacia dónde estamos poniendo nuestro dinero. Y también es un desincentivo hacia la corrupción. El caso de Lavallato demostró que algunas empresas del sector privado estaban imponiendo la agenda de desarrollo del país. Y mientras no haya una hoja de ruta, se generan espacios para que se impulsen proyectos que no necesariamente son los que necesita el país en ese momento. Entonces, básicamente lo que hacemos es alinear incentivos, tener claridad acerca de nuestros recursos, para así poder tomar una decisión hacia dónde vamos a invertir. Como resultado de ese primer plan de infraestructura, se hizo un cálculo de la brecha de infraestructura en el Perú. Y salió que nuestra brecha de infraestructura era de 363.000 millones de soles. Eso es en el 2018. Ahora, es importante resaltar que esta brecha solamente mide el acceso básico a infraestructura, no mide la calidad. Es decir, mide si una casa tiene una conexión o una acometida a temas de gas o de agua, sin embargo no mide la calidad del agua, no mide cuántas interrupciones hay al día, si el agua viene con los niveles de cloro adecuados. En temas de telecom, tampoco mide la calidad del nivel de 2G. En telecom lo que te está midiendo es 2G, que es el acceso básico. Si vemos en la parte de transportes de MTC, claramente la brecha más grande la tenemos en transportes. Y si lo desagregamos, podemos ver que carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, y sobre todo en carreteras, tenemos la brecha más grande. Y lo que es importante también, además de considerar que no mide la calidad de la infraestructura, esta brecha, tampoco mide el OPEX, lo que cuesta la operación y mantenimiento, no mide la calidad y no mide la resiliencia. Entonces,
El punto acá es, tenemos una brecha grande, se hizo un primer esfuerzo de identificarla, hoy en día toca actualizar esa brecha, pero además hay que tomar en consideración los elementos de resiliencia. No puede volver a pasar en el Perú lo que pasó con el fenómeno del Niño, los temas de calidad y operación y mantenimiento. Ahora, si vamos hacemos una focalización por regiones, y ahí pueden ver Apurímac, Cusco, Puno y el promedio nacional que está en rojo. Vemos que en las tres regiones los indicadores de infraestructura están por debajo del promedio nacional. En acceso a electricidad, agua y desagüe, como pueden ver, Puno está muy por debajo del promedio nacional. En la red vial pavimentada, Puno y Apurímac también por debajo, aunque no de manera tan evidente como en el primer ejemplo. Y en acceso a telefonía e internet móvil, las tres regiones están muy por debajo de los promedios nacionales. Y acá regreso al primer punto de la presentación, donde vemos un patrón acerca de los indicadores de infraestructura en las tres regiones. Si vemos también los niveles, los indicadores sociales, el promedio nacional es de 26%, y vemos que tanto Puno como Apurímac están por encima del promedio nacional. Cusco sí está un poco por debajo. Esto se ve a los grandes ingresos que tiene por otros recursos, pero las otras dos regiones sí están por encima del promedio nacional. Y acá nuevamente regreso al primer punto, los indicadores sociales también están severamente afectados. Y finalmente vemos un gran porcentaje de conflictos sociales en las tres regiones. Puno tiene 13, de los cuales 7 están activos, en Cusco 14 y en Apurímac 11. Básicamente el mensaje es, las tres regiones tienen mala infraestructura, tienen indicadores sociales bastante bajos y tienen una conflictividad social bastante alta. ¿Cuáles fueron los proyectos que el Plan Nacional de Infraestructura identificó para estas regiones y cuál es el estado a la fecha? Y acá es donde nos toca hacer probablemente un alto y pensar de manera mucho más estratégica y repensar nuestros proyectos. Pero básicamente, si vemos Apurímac, se priorizaron 3 proyectos. El primero era la longitudinal de la Sierra Tramo 4, que como pueden ver, es un proyecto que conecta a Bancay con Ayacucho y te lleva hasta el terminal portuario San Martín. Es una carretera que se tiene planeada hace muchísimo tiempo, una carretera de aproximadamente 10.000 millones de soles. La carretera ha estado en cartera en preinversión durante muchísimos años y no hay luces de que este proyecto todavía vaya a ser adjudicado. Esto fue un proyecto priorizado por el mismo sector y validado con el sector privado y el sector público. La ejecución hoy en día es al 0%. La masificación del uso del gas era un proyecto importante que cubría 7 regiones del sur del país. Se estimaba que iba a tener 113.000 conexiones, un proyecto importante de casi 500 millones de soles. El proyecto fue anunciado por Proinversión y luego han habido idas y venidas. El proyecto todavía no tiene luces hacia dónde va a ser, cómo se va a ejecutar, si va a ser obra pública o si va a ser una APP, y el proyecto está en 0% de ejecución. Y tampoco tiene adjudicatario. Después se priorizó un proyecto que se llama Proregión, que son una serie de carreteras importantes, son carreteras de penetración en la zona, de 241 kilómetros para un tramo y 133 para el otro, de cómo fueron planeados. En el caso de Apurímac también están en 0%. Y son carreteras sumamente importantes que benefician básicamente a agricultores y a pequeños productores de la zona. Si vemos Cusco, bueno, el primer proyecto que se priorizó fue el aeropuerto Chinchero. Todos saben los problemas que tuvo, que fue un contrato que se tuvo que caducar y fue licitado por un gobierno a gobierno. Hoy en día se encuentra en la etapa de movimiento de tierras y tiene una ejecución del 27%. El CIT, que es nada más y nada menos que el gasoducto surperuano,
Es un proyecto hoy en día caduco, es inexistente, tiene una ejecución del 0%, el proyecto no existe, y no hay claridad acerca de qué es lo que se va a hacer con ese proyecto. Hoy en día el Estado invierte muchísimo dinero en la custodia de los tubos, los que fueron dejados en el puerto, los que están desplegados en la servidumbre y también los que fueron ya puestos bajo tierra, pero no hay claridad si esto va a ser una APP, si va a ser una APP cofinanciada o autosostenible, y tampoco se sabe si se va a hacer por obra pública. Fuera de que tenemos un arbitraje muy importante con la empresa que ganó el concurso. En Cusco también hay un proyecto de prorregión de 112 millones de soles, 274 kilómetros, que son carreteras de penetración pura y dura, y con una ejecución del 0%. Entonces, cuando se hizo el plan de infraestructura, como pueden ver en el mapa, se tomó en consideración cuáles eran las minas importantes, y la lógica era poder conectar a las regiones para que los productos se pudieran mover del punto A al punto B y tener un impacto positivo tanto en la productividad como en la competitividad del país. Esto fue 2018, lamentablemente no hemos podido avanzar mucho y es algo que tenemos que ver. En Puno, nuevamente, los proyectos que fueron priorizados fue 10 plantas de tratamiento en el lago Titicaca, donde se tenía que, si mal no me acuerdo, creo que eran 4 que se tenían que remodelar y 7 que construir. El proyecto tiene un avance de solamente el 0.2%, a pesar de que fue adjudicado hace ya varios años. Además, estaba el mejoramiento de ampliación de los servicios de agua potable, básicamente es agua potable alcantarillado, casi 4.000 nuevas conexiones, tener agua potable para la ciudad, proyecto de 1.700 millones de soles, con una ejecución de 0.7%. Básicamente no le estamos dando agua potable ni desagüe a la población de Puno, y esto está estrechamente ligado a temas de anemia, infecciones respiratorias y problemas de salud que en el largo plazo impactan en el capital humano. Y Puno además tenía alrededor del lago Titicaca y también en Juliaca proyectos importantes de manejo de residuos sólidos. Se hicieron empaquetamientos de proyectos para poder hacer un manejo eficiente y, como pueden ver, la ejecución de esos proyectos también es del 0%. Y claro, estos proyectos, cuando se hizo el costo-beneficio, y acá estoy hablando ya de toda la cartera de transportes para el país, si traemos a valor presente los costos como los beneficios, pueden ver cómo los beneficios eran tremendamente mayores a lo que invertíamos. Básicamente el mensaje es, nosotros invertíamos una cantidad de dinero y íbamos a tener un beneficio tremendamente alto en la reducción de los costos operativos de los vehículos y también ahorrando tiempo para poder movilizar productos, además de otros beneficios que tienen que ver con emisión de carbono, accidentes, etc. Entonces el mensaje acá es, la infraestructura es importante, genera un montón de beneficios en comparación a los costos invertidos. Si vemos los proyectos mineros y hacemos un foco a esas 3 regiones, pueden ver que hay una importante cartera minera que se beneficiaría, tanto la cartera minera como la población de esas 3 regiones que podrían beneficiarse de estos proyectos. Y como ya sabemos, los proyectos mineros también solamente son viables en la medida que la población también tenga acceso a una serie de beneficios y sobre todo que tienen que ver con servicios básicos como agua, salud, colegio y carreteras. Acá ya luego los demás panelistas podrán entrar en detalle acerca del corredor minero, pero lo que vemos es una cartera importante de proyectos en ese corredor y que tiene que ser atendida de la manera más estructurada para poder evitar los conflictos sociales que tenemos hoy en día. Problemas y propuestas, no quiero entrar mucho en detalle acá, pero la pregunta de fondo es ¿por qué la infraestructura no se está desplegando de manera eficiente en el Perú?
Hay varias razones. Voy a enfocarme en algunas cuantas, ¿no? La primera tiene que ver con los diseños de contrato. Los proyectos son a veces diseñados con una ingeniería muy básica, no con los mejores expertos. Hacer infraestructura no es algo sencillo, sobre todo si estamos hablando de carreteras en zonas de montaña. No es fácil, es complicado, hay muchos riesgos geológicos y hay problemas. La infraestructura tiene que ser hecha de manera adecuada. En el tema de concesiones específicamente, el Perú durante mucho tiempo se ha encargado de adjudicar contratos donde las matrices de riesgos no estaban claramente elaboradas y donde el Estado peruano se comprometía a entregar una cantidad de terrenos en un mes y se demoraba terminaba entregando esos terrenos 11 años después. Caso claro, el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? El Estado peruano se demoró más de 11 años en poder entregar la totalidad de terrenos. Y eso que estamos hablando de un polígono concreto, una carretera es mucho más complejo. Los permisos siguen siendo sumamente complejos, no voy a entrar en los detalles, pero hay permisos a nivel nacional, hay permisos de entidades desconcentradas, de entidades descentralizadas, y esto también tiene que conversar con todos los permisos que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y también tiene que ver con un tema de capacidades que hay que añadir tanto a los ministerios como a los gobiernos regionales y locales. Y esto se ha vuelto más evidente también con este gobierno que ha ido nombrando funcionarios que no necesariamente son los más indicados para manejar el aparato público. Problemas identificados, acá voy a hacer algo bastante sencillo acerca de la red vial. Es importante saber que la SUTRAN solo fiscaliza el 8% de las vías y no incluye las vías regionales. La informalidad, entre 80 y 85% de camiones de cargas registrados en el MTC son informales, y el Perú es el país de América Latina que tiene el parque automotor más viejo de todos. Con lo cual nuestra red vial se hace básicamente poco sostenible en el largo plazo. Accidentes, se estiman más o menos 90.000 accidentes de tránsito cada año, y es la cifra más alta de la región, y 30% ocurre en carreteras. Y también esa es la manifestación del problema, pero el Estado peruano tampoco se ha preocupado en identificar y registrar por qué pasó un accidente, ¿no? Básicamente cuando ocurre un accidente en una carretera, en una vía regional, van a la comisaría y apuntan cualquier cosa, eso no está documentado, no hay estadística para poder atender el problema de manera adecuada. Propuestas, básicamente tenemos que, y esta es la última lámina, tenemos que empezar a ser mucho más estratégicos en cómo estamos planeando el despliegue de nuestra infraestructura. Y esto va a tener que ser bastante importante de cara a las elecciones regionales y locales. No puede ser, lo que no puede pasar es que cuando entren nuevas autoridades se haga borrón y cuenta nueva de todos los proyectos que se han avanzado. Tenemos que ser muy estratégicos hacia dónde vamos a poner nuestro dinero y sobre todo cómo vamos a beneficiar a la población. Cierre de brechas, servicios básicos, agua, desagüe, electricidad, colegios y salud son prioridad hoy en día. Tenemos que empezar a invertir en calidad. No puede ser que los iris de las carreteras sean tan bajos, que ante cualquier desastre natural, que Dios quiera no pase, pero nuestras vías se vean afectadas. No sé si se acuerdan cuando pasó el fenómeno del Niño, se cayó un puente y básicamente el norte del país quedó totalmente desconectado de la capital. Tenemos que empezar a invertir en calidad. Se estima que $1 invertido en calidad ahorra $7 en el largo plazo en cualquier tipo de infraestructura. Nuestros contratos tienen que ser diseñados de manera adecuada. Acá Proinversión está haciendo un esfuerzo importante con algunos proyectos, contratando los mejores expertos para no tener adendas y problemas de ejecución. Y tenemos que tener manejo de proyectos y programas. El MEF sacó una norma importante de inversión pública de los PAPEs que permite agrupar y sistematizar, empaquetar proyectos para poder desplegarlos de manera más eficiente.
Solamente se ha hecho uno de esos programas, que es con el Minedu, pero se deberían hacer programas de despliegue de, estoy diciéndolo, una red de salud que incluya 10 postas en una localidad o en una región específica. Y ahí termino. Básicamente vemos que la región tiene 4 grandes problemas, bueno, 3, un gran potencial minero, tiene un problema importante de brechas de infraestructura, de indicadores sociales con alta conflictividad social. Existen proyectos que están listos para empezar y para que atiendan a la población, den un beneficio. Lamentablemente nuestra capacidad de ejecución no es la más adecuada y hay que poner mucha atención en esos temas de ejecución. Acuérdense que el planeamiento sin ejecución es mala teoría y la ejecución sin planeamiento es una mala estrategia. Así que tenemos que planear porque tenemos que ser estratégicos, inteligentes, pero también tenemos que ejecutar, porque es lo que le da credibilidad al país y lo que genera conectividad, sobre todo a nivel macro regional. Con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por tan brillante exposición. Efectivamente, nos has hecho un análisis, o primero un diagnóstico de cómo está la infraestructura, sobre todo en estas 3 regiones que estamos hoy día comentando, acerca de Apurímac, Cusco y Puno, donde claramente la infraestructura es baja, es pobre, cuando hay estudios, como bien lo has mencionado, que demuestran que una buena infraestructura de muy buena calidad está muy ligada al desarrollo, a la productividad que tienen estas regiones o algunos otros países. Y es claro también que sin infraestructura un país pierde competitividad, y sin competitividad, al menos para los que estamos en el sector minero, es difícil atraer inversiones, ¿no? O sea, un inversor busca justamente todas esas facilidades para llevar adelante un proyecto minero y donde hay mejores carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, que de alguna manera facilitan, digamos, la implementación de un proyecto minero. Y las propuestas que has planteado básicamente son 4 temas: planificar, que la calidad de la inversión sea la adecuada, buenos contratos y finalmente tener la capacidad para poder ejecutarlos correctamente. Los jueves mineros. Rumbo a Perumín 35. La información veraz, entrevistas de actualidad, el análisis de la noticia y una programación variada de entretenimiento, cultura y deportes. RCR-TV, a través del canal 796 de Cable Más. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939-402315 o al 224-5722 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Si ves a alguien con la mascarilla mal puesta, si ves que hay personas aglomerándose sin respetar el distanciamiento, si ves que algún colega no se lava las manos, si ves a alguien que no quiere vacunarse,
te toca a ti decirle, sin problemas, directo, sin roche, porque es deber de todos cuidarnos entre todos, porque todos somos los cracks del cuidado de Buenaventura. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. Los jueves mineros. Rumbo a Perumín 35. Quisiera dar pase ahora a los panelistas, empezando por el señor Nicolás Blusa, quien es coordinador zonal de Provías Puno, a quien le doy el uso de la palabra. Adelante, Nicolás. Muy buenas noches, Guillermo, Gabriel y a todos los públicos, Carlos. Realmente felicitar por la exposición que han hecho, o que ha hecho Gabriel. Si nosotros nos ponemos a pensar en el tema siguiente, y dijo bien claro, nosotros como Perú no tenemos una visión, no sabemos dónde vamos. Y la planificación lo hemos dejado hace tiempo. Eso no nos permite planificar obras de gran impacto, obras que traen desarrollo. Y creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir tanto las entidades públicas, la entidad privada y los pobladores. Vemos los conflictos sociales, ¿por qué se suscitan? Porque realmente no hay planificación. Si bien es cierto, se tiene el canon minero, se tiene recursos, pero esos recursos lamentablemente no son bien utilizados para el desarrollo del Perú, para el desarrollo de una región, de un distrito. Eso es lo que falta, planificación a propuesta. Es triste ver, por ejemplo, cuando algún alcalde, algún gobernador empieza una obra, viene la otra autoridad y desconoce todos los trabajos. Ahí se está perdiendo bastante dinero, ¿no? Entonces yo creo que Gabriel tiene mucha razón. Estamos haciendo infraestructura sin un plan de infraestructura. Tenemos una decadencia en Puno de obras tan importantes como lo ha dicho el tema del gasoducto, es un tema que está en el olvido, un tema que es lamentable que tiene el 0.2, las plantas de tratamiento de aguas hervidas, el problema de la basura, que es realmente, o los residuos sólidos, que es crítico. Entonces, habría que ponerse a trabajar en una forma integral, tanto pobladores, sociedad civil, ustedes, la sociedad, el capital privado, y comencemos a pensar y comenzar a trabajar y realmente con estrategias de desarrollo para el Perú. Puno, por ejemplo, y me imagino que es todo Puno y Juliaca, no tiene agua potable, es increíble, teniendo la reserva más del Perú, la región que tenemos más agua dulce, no es aprovechada, ¿no? Yo quisiera felicitar y yo quisiera decir que nosotros somos, y lo vuelvo a recalcar lo que hizo Gabriel, somos un país disperso. Ojalá es que podamos unirnos, pero empezando con estos diálogos, con estas conversaciones, con estas participaciones, hagamos eco de esto a nivel nacional.
Es triste ver un tema que no quisimos tocar, pero el tema de la corrupción. El tema de la corrupción está destruyendo al país. Y pensemos de acá a 5 años, ¿cuánto más? La corrupción crece igual que la delincuencia, en forma abismal. No tenemos los datos exactos, pero habría que también analizar ese punto. Yo quisiera preguntarle una pregunta a Gabriel y decirle cómo podemos acceder a los indicadores demográficos, sociales, con la data del promedio nacional, porque eso es muy importante y ustedes puedan difundir a nivel de todos los distritos y realmente ver cuánto da el cambio. Y no nos olvidemos un tema también muy importante que hay que tomarlo en cuenta. La minería informal también es importante. Puno y Juliaca tiene, más que todo Juliaca, se mueve en función de la minería informal. ¿Por qué no se da la facilidad de poder formalizarlos y que también ellos paguen impuestos? Eso es lo más importante. No estemos ahí haciéndonos como de la vista gorda y no querer formalizarlos, porque realmente los recursos que se tiene de la minería informal son enormes. Juliaca es dinámico gracias a la minería informal, entonces también habría que hacer un tema de análisis en relación a un punto. No estamos diciendo que no. Mi política y mi posición es que la minería va de la mano con el desarrollo, pero una minería sostenida, respetando el medio ambiente, respetando la parte de los conflictos sociales, y lleguemos a buenos acuerdos. Creo que es la única forma que queremos ver un país desarrollado. Y si no, vamos a tener un país que realmente no vamos por un buen camino. Ojalá que sean los planteamientos. Gabriel, esa sería mi primera pregunta para completar este panel. Muchas gracias, Nicolás. En todo caso, dejamos al final a Gabriel para que responda a las preguntas. Más bien quisiera invitar a todos los que están participando, sobre todo a través de la plataforma Zoom, para que puedan formular sus consultas o sus preguntas en el botón Preguntas y Respuestas, por favor. Los Jueves Mineros. Rumbo a Perumín 35. La información veraz, entrevistas de actualidad, el análisis de la noticia y una programación variada de entretenimiento, cultura y deportes. RCR-TV, a través del canal 796 de Cable Más. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939-402315 o al 224-5722 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Si ves a alguien con la mascarilla mal puesta, si ves que hay personas aglomerándose sin respetar el distanciamiento, si ves que algún colega no se lava las manos, si ves a alguien que no quiere vacunarse, te toca a ti decirle, sin problemas, directo, sin roche, porque es deber de todos cuidarnos entre todos.
porque todos somos los cracks del cuidado de Buenaventura. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. Los jueves mineros. Rumbo a Perumín 35. Continuamos con la siguiente panelista, que es Zaida Texi, periodista del Diario La República. Adelante, Zaida. En primer lugar, muchas gracias, Gabriel, Guillermo, por el pase, agradecer al Instituto por la invitación y esta magnífica oportunidad para dar a conocer nuestro punto de vista, sobre todo por llegar de pronto a esas zonas y esos problemas que han sido muy bien mencionados por el expositor durante su intervención. Y quería empezar por esto que acaba siendo muy inadmisible, cuando ahora mismo a nivel mundial vivimos un boom minero. Solamente en nuestro país nos podemos dar el lujo que, debido a algunos conflictos sociales, proyectos mineros tan importantes para el país puedan estar paralizadas hasta 2 meses. Hablamos en Moquegua, lo que ha pasado acá en Apurímac, en Las Bambas, casi 2 meses la mina, las operaciones mineras paralizadas, y lo que eso repercute, ¿no? Porque además estamos hablando de empresarios, de trabajadores, de regalías contractuales, de canon, que se deja de percibir al país y afecta a la región Apurímac en primer lugar, y a todo el país, por supuesto. Entonces, es realmente increíble que la falta de agudeza, de reflejos, de reacción para poder atender estos problemas sociales motiven y compliquen la situación, lejos de sacar provecho y poder cumplir con estos anhelos y estas demandas postergadas en cuanto a la infraestructura, que todos, entiendo, estamos de acuerdo en que traen desarrollo y es lo que se necesita en este momento para resolver nuestros problemas. Entonces yo quería, antes de pasar al otro punto, plantear también este interrogante respecto al corredor minero, porque ciertamente lo último que supimos es el problema en Chalohuacho, en la región de Apurímac, pero no olvidemos que el tema del corredor minero involucra a las regiones de Cusco y Apurímac, y durante o a lo largo de todos esos largos kilómetros tienen que ver varias provincias, tienen que ver varios distritos y muchísimas comunidades. Entonces uno acaba pensando que parece que no tuviera solución. Y coincido con Gabriel cuando él decía que no esclarecer, no clarificar algunas políticas son una de las causantes también de tanto problema. Entonces, una de mis primeras preguntas era eso: ¿qué solución podemos ensayar para el corredor que, vuelvo a decir, involucra una serie de demandas de diferentes poblaciones? Y cuando a nosotros, yo particularmente como periodista, nos toca hacer la cobertura y llegar a escuchar a los hermanos de las diferentes localidades, es claro que lo que piden es muy legítimo, pero no necesariamente tiene que ver con de pronto hacia donde apuntan su demanda, sino lo puede solucionar de pronto el alcalde distrital, el alcalde provincial, el gobernante.
y ellos exigen a la empresa minera. Entonces hay una confusión también, no se identifica claramente quién debe resolver ese problema y se complica con el paso de los días. Se hablaba también en la exposición acerca del gasoducto peruano, sistema integrado de gas actualmente, y sí, yo he llegado a la comunidad de Axchahuata, 4.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Calca, región del Cusco, para ver cómo ha quedado esa infraestructura que ha costado muchos millones y que sigue costando actualmente, aunque muchos no lo puedan creer. Son tendidos, ductos, impresionantes, por donde un día soñamos todos que iba a pasar este recurso gasífero para poder sostener a la región imperial, a todo el sur. Entonces, ver ese abandono ahora mismo resulta cruel, y una cruel paradoja también, sobre todo en Cusco. Este es un tema tan sensible y tan doloroso porque se habla de que el gas se extrae de la región y acaba siendo el más caro, refiriéndonos al GLP, claro. Por el balón de gas aquí se paga 60 soles en la ciudad, pero vayamos a la provincia de la Convención, vayamos a los distritos, al distrito de Charati, Megantoni, a las comunidades de Megantoni, más cerca todavía a Camisea, donde ahí sí es realmente para llorar. 150 soles puede costar un balón de 10 kilogramos de GLP. Es un lujo realmente tener o acceder a ese GLP, pero no nos quedemos en el problema porque hay muchas alternativas. Quiero contarles que el año pasado el gobierno regional de Cusco realizó un foro acerca del gas, para darnos cuenta justamente de cuál era la situación. Se invitó a funcionarios de Pluspetrol y ellos revelaron una verdad que acaba siendo indignante, porque hay gas y de sobra. Se habla mucho de la masificación del gas, de los planes de masificación del gas, pero no hay nada concreto. Si el gas ahora mismo, gas natural, quiero decir, no llega a muchos hogares, es porque no hay infraestructura, señores. Y esa es la cruda realidad. Resulta que Pluspetrol ha informado que son 1.600 millones de pies cúbicos que producen a diario. 400 millones regresan al reservorio, se reinyectan por falta, bueno, ellos dicen de demanda, en realidad demanda existe, lo que no hay es la infraestructura, no hay los ductos para poder llevar ese gas a los hogares. Con esos 400 millones que se reinyectan, que se devuelven al suelo, al pozo, podría atenderse, ellos lo señalaban, 20 millones de hogares peruanos. Entonces, las opciones están, lo que falta es la decisión política, es la claridad, es poder de una vez por todas lograr y concretar esos proyectos que, por ejemplo, en regiones como Cusco se tienen claramente y se están avanzando. Y acá la queja muchas veces apunta también a los ministerios que de pronto no tienen clara esa hoja de ruta que se debe diseñar y sobre todo ya ponerle fuerza para desarrollar. El aeropuerto internacional de Chinchero 5 veces ha tenido su primera piedra, pues cada gobernante que ingresa también va y se toma la fotografía necesaria. Lo cierto es que ahora últimamente está caminando, pero los conflictos sociales nuevamente pueden representar una amenaza, pueden representar más retrasos y más demoras. ¿Y esto por qué? Porque, vuelvo al punto inicial, no se escucha, no se comunica. Entonces, bueno, por lo pronto, esa sería mi participación, confirmando que esos son los proyectos estratégicos. Y en turismo no solo tenemos Machu Picchu, también estamos en infraestructura para mostrar muchos más atractivos en la región imperial. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Zaida. Efectivamente, lo que has comentado acerca de Cusco lo has enfocado más que nada por el tema de la conflictividad social que viene paralizando una serie de proyectos mineros, entre otros, ¿no? Y que no solamente afecta en realidad a Cusco, afecta a todo el país. Como que hace un rato también Nicolás nos hablaba del tema de la corrupción y qué es lo que hay que hacer para, en todo caso, con tantos impuestos que se generan en distintos sectores, en especial la minería, qué se puede hacer para evitar la corrupción y un tema muy latente que tiene uno, que es el tema de la minería informal. Los jueves mineros. Rumbo a Perumín 35.
La información veraz, entrevistas de actualidad, el análisis de la noticia y una programación variada de entretenimiento, cultura y deportes. RCR TV, a través del canal 796 de Cable Más. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Si ves a alguien con la mascarilla mal puesta, si ves que hay personas aglomerándose sin respetar el distanciamiento, si ves que algún colega no se lava las manos, si ves a alguien que no quiere vacunarse, te toca a ti decirle, sin problemas, directo, sin roche, porque es deber de todos cuidarnos entre todos, porque todos somos los cracks del cuidado de Buenaventura. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. Los jueves mineros. Rumbo a Perumín 35. Continuando con el panel y también sobre temas de Cusco, nos acompaña también Eleazar Cusinta, el rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Adelante, Eleazar. Muchas gracias. Recibo el saludo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, al cual me honra en representarlo. Hemos escuchado muy detenidamente la exposición sobre este tema muy importante, que es la minería, en lo que es específicamente nuestra región, el país. Creo que hay que abordar también algunos aspectos muy importantes de la consecución de lo que viene a ser de un aspecto netamente histórico. El Perú, indudablemente, es minero.
así como lo es agrícola, lo es minero. Desde la época pre-Inca, Inca, la minería ha jugado un rol muy importante, un ejercicio económico muy interesante de lo que viene a ser la conciencia de acuerdo al tiempo y a la época en que se ha suscitado. Y mucho más esta en el periodo colonial de la explotación minera a partir de lo que viene a ser la dominación española. La República, de igual manera, y ahora enfrentamos una característica minera, tratando de hacer notar algunos aspectos sobre la minería, pero creo que es bueno siempre dar a conocer este proceso por el cual nosotros históricamente hemos transitado y no podemos negar. El Perú es un país minero. En ese sentido, siendo así, y ya lo han manifestado muy bien, si bien existen algún nivel de políticas sobre la minería, lamentablemente estas no están muy claras y no juegan un rol preponderante para que haya el ejercicio necesario de quienes están en este trabajo de la minería. Desde el punto de vista de la academia, nosotros podemos sostener, por ejemplo, en la universidad al cual yo represento, tenemos una escuela de ingeniería de minas, vinculada a ello tenemos ingeniería metalúrgica, tenemos ingeniería geológica, en cierta medida todas articuladas están pues muy vinculadas a lo que viene a ser específicamente la minería. Y últimamente la población civil, sobre todo de comunidades, distritos, ¿no? Provincias, ven también con un ojo bastante distinto. Por ejemplo, últimamente hemos recibido nosotros al señor alcalde de Chalhuahuacho, que, bueno, necesita que en su localidad la universidad pueda llegar a tener una filial y propone, ¿no? Dice que nosotros somos una zona donde existe minería y por qué no pueda haber allí una escuela profesional de minas, así como una escuela profesional de medio ambiente. Es decir, ya va ligando también a ese contexto y por lo cual pues la academia también tiene que ver con esos ojos lo que necesita la población. Entonces, en ese entender, creo que esta problemática tenemos que verlo en varios aspectos muy fundamentales. Primero, decisión del legislativo y decisión del ejecutivo sobre este punto de la minería. Y no simplemente verlo con unos ojos distintos, sino esos ojos distintos, al cual llamamos, entre comillas, tienen que ver de acuerdo primero a la necesidad que tiene la nación. Por un lado, la necesidad que tiene la propia población y esa necesidad que tiene que ser satisfecha, pero en su integridad, no simplemente viendo un foco economicista, sino que también un foco netamente desarrollista, en donde nosotros tengamos que tener participación directa del sentir de la población. En muchos de los casos no se toma ese sentir y es por eso que existen aquellos que muy bien la señorita periodista lo ha puesto en tela de juicio, los famosos conflictos sociales, que estas no se van a detener si nosotros no atacamos el problema de profundidad, el problema al cual es el sentir de la propia población y de cómo ellos sienten el trabajo de la minería y quieren indudablemente en algunos de los casos ser partícipe de ello, pero bajo ese manto también de la biodiversidad, la protección de la naturaleza, etcétera, pero tiene que ir conjuntamente con un desarrollo político. Y es por eso que decimos, aquí tiene que jugar muy bien lo que viene a ser el aspecto de la legislación, por un lado, los legisladores, y por otro lado, el Ejecutivo. Una decisión coherente, ¿no? Y una decisión no opresora, sino una decisión coherente que guarde relación con los niveles de necesidades que se tengan. Nosotros desde la academia, indudablemente vemos también este aspecto muy fundamental, teniendo especialidades donde formamos, y de un tiempo a esta parte, puedo comentar, por ejemplo, hace unos años atrás, a la especialidad de ingeniería de minas no querían mucho presentarse.
teníamos muy pocos alumnos, pero ahora no. En estas últimas convocatorias para los exámenes es ya una de las escuelas profesionales donde la competencia para lograr una vacante es bastante. ¿Eso qué quiere decir? Que la población sí está teniendo una visión un poco distinta y que sus hijos del pueblo quieren pues tener esa profesión y vinculada a ella indudablemente, como digo, por ejemplo, metalurgia, que ahora era otra de las especialidades que no tenía mucha aceptación y ahora tiene muy buena cantidad de estudiantes y de postulantes que pelean una vacante, así como también ingeniería geológica. Entonces, esto nos da y nos apertura una visión un poco distinta en el quehacer y el sentir de la población y sobre todo de los hijos del pueblo, que qué es lo que necesitan y que la academia indudablemente tiene que brindar. Desde nuestro punto de vista, sí, nosotros, como hemos enfocado, vemos desde el punto de vista histórico, el Perú es un país minero, históricamente demostrado, y por ello, siendo así, tiene que tener un nivel de conducción bastante distinto. Saludo eventos como el que se está llevándose a cabo ahora, en la que nosotros podamos poner nuestro punto y nuestro granito y nuestra posición para poder entender con mayor claridad estos temas tan latentes y tan nacionales que merecen tener un nivel de solución. Muchas gracias. Muchas gracias, Eleazar. Efectivamente, también nos destaca el rol preponderante que debe tener la academia, en este caso, en las decisiones que debe tomar todo gobierno, tomando en cuenta que el Perú es un país minero y algo que demanda, Eleazar, es la decisión que debe adoptar el gobierno y cómo debe afrontar los conflictos sociales. Los jueves mineros. Rumbo a Perumín 35. La información veraz, entrevistas de actualidad, el análisis de la noticia y una programación variada de entretenimiento, cultura y deportes. RCR-TV, a través del canal 796 de Cable Más. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939-402315 o al 224-5722 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Si ves a alguien con la mascarilla mal puesta, si ves que hay personas aglomerándose sin respetar el distanciamiento, si ves que algún colega no se lava las manos, si ves a alguien que no quiere vacunarse, te toca a ti decirle, sin problemas, directo, sin roche, porque es deber de todos cuidarnos entre todos, porque todos somos los cracks del cuidado de Buenaventura. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR,
la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. Los jueves mineros. Rumbo a Perumín 35. Pasamos ahora a las preguntas del público que nos están enviando por la plataforma Zoom. Aquí hay una primera pregunta que en realidad fue la que hizo Nicolás. ¿Cómo acceder a los indicadores demográficos sociales con la data del promedio nacional? Gabriel. Gracias. A ver, hay bastante información en el INEI. Yo recomiendo siempre usar el INCORE, que es el índice de competitividad regional, que es elaborado por el IPE, y ahí pueden, en verdad es un aplicativo bastante útil y pueden tener acceso a una cantidad de información bien importante. Esta herramienta se va a volver más importante ahora que se vienen las elecciones regionales. Yo les recomiendo que cuando escuchen promesas de campaña o cosas que se tengan que hacer, revisen el INCORE. La verdad es que es un aplicativo bastante sencillo y tiene información sumamente rica que la pueden usar para contrastar todas las promesas que se hagan. Gracias, Gabriel. Acá hay una segunda pregunta que tiene una parte introductoria, que es, para solucionar el problema del corredor minero, empezar el estudio de preinversión, que es la construcción del ferrocarril, la ruta desde Chalbahuacho, Santo Tomás, Espinar, Arequipa, para el transporte de mineral de las empresas de Las Bambas, Constancia, Antapacay y otros proyectos mineros, y para el servicio público de cargas y mercancías. Y la interrogante es, ¿eso sería viable? ¿Sería la única solución para el desarrollo del país? ¿Cómo lo ves, Gabriel? Gracias. A ver, yo no soy ingeniero y no me atrevería a decir si un proyecto es viable o no. El problema del corredor minero es un problema grande y yo creo que es el elefante hay que comérselo por partes. Como ¿cómo se aborda este problema que es tan grande, ¿no? Yo lo primero que haría es, a ver, acá tiene que haber una conversación entre los sectores. ¿Quién es el dueño del corredor minero? ¿Es el MTC? ¿Eso es el Ministerio de Energía y Minas? ¿Es la PCM? ¿Quién hace que los sectores conversen dentro del Estado peruano para que exista una solución? ¿Es el Viceministerio de Gobernanza Territorial? Los que han trabajado en el Estado, acá Guillermo, lo conozco ahí hace tiempo, es verdaderamente un problema. Y mucha gente piensa que es un problema que tiene que resolver el Ministerio de Energía y Minas, pero el Ministerio de Energía y Minas no hace carreteras. Y el Ministerio de Transportes dice, yo no veo vía regional. Entonces, no nos ponemos de acuerdo a nivel Estado cómo se tiene que abordar ese problema. Cuando se hace una mina grande, Anglo American, Antamina, es lo que hace el sector privado. Contrata un gerente de proyectos que te gerencie, tiene un presupuesto y tiene un tiempo. Si te desvías de eso, básicamente o pierdes tu bono o te despiden. En el Estado peruano no pasa nada. Entonces, esa visión de gerencia de proyectos no existe en el Estado peruano. En Panamericanos lo vimos por primera vez y es algo que se debería empezar a implementar. No sé si es un ferrocarril, no sé si es una vía, no sé si es un mineroducto. Lo que sí sé es que tiene que haber mucha coordinación y sobre todo intersectorial, que eso no es fácil en el Estado peruano, y tienen que haber funcionarios transparentes. Lo que hemos visto en este último año, ya va a tocar hacer el balance,
es una cantidad de funcionarios que no tienen la capacidad y ya no estamos hablando de capacidad, ¿no? Ya estamos hablando de funcionarios que no tengan antecedentes penales para poder manejar una situación tan complicada. Y me pareció interesante lo que dijeron de la República, ¿no? Hablaron de 5 primeras piedras en Chinchero. Lo que no hemos entendido en el Perú todavía es que lo importante no es la primera piedra, sino la última. Entonces, el día que empecemos a hablar de la última piedra, y que se haga en tiempo y presupuesto, vamos a tener una infraestructura y un desarrollo mucho más potente. Gracias, Gabriel. Más bien, en esta oportunidad quisiera ampliar también para que nuestros panelistas comenten acerca de estas preguntas. Y dado que este tema tal como ha sido planteado, que es el ferrocarril, que vendría desde Calvaguacho hasta Arequipa, para transportar los minerales y aprovechar para carga, lo han planteado aquí, y tiene que ver con el Cusco principalmente. Y si bien Zaida también lo ha manifestado desde el punto de vista más como interrogante, más bien me gustaría escuchar su opinión, si ella también considera que esa podría ser la única solución. ¿Qué opina Zaida? Esa es una solución que ciertamente ha sido pedida por algún sector y coincido con Gabriel cuando dice que tiene que ser muy bien analizado, se tiene que escuchar. Yo partía de una premisa de que hay que identificar bien las demandas, delimitarlas y apuntarlas. Es decir, a ver, el colegio que me está pidiendo esta comunidad, ¿no lo debe hacer acaso el alcalde distrital? ¿Lo puede hacer el alcalde provincial? ¿Lo puede hacer el gobierno regional? Corresponde al gobierno porque la protesta es contra la mina, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del corredor minero no solamente se afecta las Bambas, estamos hablando de la empresa Jatba, estamos hablando de Antapacay, que ambas funcionan en la región Cusco, una en Chumbivilcas, la otra en Espinar, y cuando hay protestas, a veces se interfiere en el paso de los 3 proyectos. Y obviamente se interrumpe la generación de beneficios. Entonces, no olvidemos además que inicialmente se habló de ese mineroducto, luego se planteó, y además ahora mismo en Apurímac también desde el gobierno regional se impulsa un nuevo trazo, un nuevo camino para sacar los minerales para el caso de las Bambas, que cuando hayan protestas en Cusco no tenga que afectarse, no se vuelva a una nueva paralización de las que ya sabemos, pero sí corresponde, creo yo, a que el gobierno de una vez por todas identifique y pueda ya sentarse a, primero, clarificar su política respecto a la minería y luego identificar y trasladar esas demandas y tenerlas claras. Muchas gracias, Zaida. Pasamos a la siguiente pregunta y le pediría a Nicolás, en todo caso, nos la pueda responder desde su experiencia. ¿Cómo ve, o sea, de qué manera impactan los conflictos sociales en el cumplimiento de un plan de infraestructura, dada tu experiencia, Nicolás, sobre todo en el tema de Provías en Puno? Sí, bueno, un tema muy importante por la experiencia. Yo creo que una salida frente a, en la exposición habló de accidentes, y una de las carreteras que tiene mayor accidente es lo que es desde Arequipa, en el corredor minero, justamente la traslada mineral. Hacer el ferrocarril sería una idea excelente. Yo creo que sí puede ser viable en relación al costo. Yo creo que aparte de eso, tendríamos que pensar que eso podría traer un desarrollo y sería un gran proyecto para la zona sur. En relación a lo que es más relacionado, ¿no? Más relacionado. Por eso tenemos que empezar a trabajar en forma coordinada. Muy bien lo ha dicho Gabriel, no se tiene una articulación de los sectores. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es articular, y más aún articular pues, con, digamos, con el canon sobre canon, porque el canon se da por un porcentaje, y donde se desperdicia el dinero en los cánones, en el presupuesto participativo. Digamos, de 10.000, son 100 comunidades, ¿a cuánto les va a tocar? 1.000 soles, digamos, ¿no? No sirve para nada. Por eso no se tiene planificación. Entonces es muy importante que nosotros pongámonos a pensar de que el desarrollo o la minería genera desarrollo, pero lo que falta es planificación.
Y eso es una responsabilidad no solo del Ejecutivo, del Congreso, y la misma población, en que sepa elegir a personas que tengan esa capacidad de poder dar productos, dar calidad y ejecutar en el plazo previsto, ¿no? Entonces, ahí estamos un poco lejos estamos, y creo que estos jueves mineros debemos de profundizarlo y hacer eco, porque realmente hay que hablar del tema de desarrollo, minería, con agricultura, minería con transportes. Y yo me quedo sorprendido cuando la gente dice, minería no, hago así, pero ¿quién nos va a dar los recursos? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Sí, la parte de agrícola nos puede dar, sí, muy bien, pero tenemos la capacidad agraria, tenemos lo que antes teníamos, no, nos hemos descuidado. Ha habido mucha migración hacia la ciudad y los terrenos en muchos casos están completamente abandonados, y retomar eso va a ser un poco difícil. No nos olvidemos que importamos todo. Ya no estamos exportando alimentación, estamos importando el trigo, importamos el costo del pan, ¿cuánto está? Entonces no tenemos. Entonces no nos olvidemos que la minería va ligado directamente y estrechamente al desarrollo de la industria. Lo que nos falta es calidad, nos falta planificación, y creo que ese debe ser el reto de todos los peruanos, no solo digamos, lo que estamos conversando acá, sino de todos los peruanos, todos los periodistas, congresistas, todos, la parte intelectual. La parte intelectual, las universidades y los institutos son muy importantes en que realmente miremos un horizonte de acá 20 años, nos va a faltar alimentación, de acá 50 años, ¿qué nos va a faltar? Agua potable, ¿qué nos va a faltar de acá 60? Entonces no estamos haciendo una mirada hacia el futuro, ¿no? No estamos haciendo prospectiva. Lo que nos falta al Perú es hacer una prospectiva, y ya lo ha hecho Gabriel. Hay que ponerle un eslogan. Perú, ¿cómo debe ser? Cusco, turístico, muy bien. Tiene un eslogan. Hay que aprovechar. Y Perú, pongámoslo, empecemos desde ahí. Muchas gracias, Nicolás. La siguiente pregunta le voy a pedir a Eleazar, por favor, que nos lo pueda comentar. De su óptica, ¿cómo se podrían mejorar las capacidades técnicas de los gobiernos regionales, justamente para evitar corrupción o para poder erradicar dicha corrupción? Sí, muchas gracias. Primero, que quienes participan en lo que vienen a ser los gobiernos regionales, locales, tienen que conocer muy bien la realidad. En muchos de los casos pueden conocer la realidad política, pero no conocen la realidad a profundidad de todo ello. Se hablan distintos lenguajes, y cuando se hablan distintos lenguajes no hay un nivel de comprensión, y ahí es donde se generan los grandes conflictos sociales. Por ejemplo, desde la academia, nosotros, ¿no? Planteamos de que tenemos, por ejemplo, la especialidad de ciencias sociales, donde nuestros científicos pueden muy bien estudiar el comportamiento social, la comprensión histórica, la comprensión antropológica, sociológica, etcétera, y de esa manera contribuir con ese pensamiento y el nivel de comprensión con lo que viene a ser toda esta magnitud. Y aparte de ello, comprender también algo que está haciendo falta en nuestra realidad. Si bien es cierto, tenemos tradiciones, etcétera, pero también tenemos modernidad. Entonces, en ese sentido, ver la tradicionalidad y la modernidad en estos tiempos en los cuales es muy necesario, y de cómo compenetrarnos a un nivel de desarrollo frente a todo esto. Es decir, son varios aspectos con los cuales tenemos que enfrentar nosotros el nivel de la realidad. Y por otro lado, lamentablemente, como usted lo ha manifestado, estamos pues bajo el manto de la corrupción. Todo aquel que pretende, por decir, por ejemplo, entrar a un gobierno, ser parte de un gobierno, indudablemente en el argot del vocablo popular ya está pues aquello que viene a ser la corrupción, porque dice, muy bien, pues está haciendo la campaña para que entre al gobierno y luego pues se pague su campaña y luego simplemente sirva a los intereses de los demás. Y viendo de esa manera, pues no vamos a poder avanzar casi nada. Lo cierto es que también acá tiene que haber un lenguaje político muy distinto. Indudablemente hay una crisis política, una crisis política que debe ser superada en nuestro país. Muchas crisis tienen que ser superadas, y esto indudablemente quienes
somos los involucrados, somos los que tenemos que poner la piedra angular para el nivel del desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Eleazar. Gabriel, acá hay una pregunta interesante. Dice, ¿qué herramientas o mecanismos nos pueden ayudar a traducir los recursos económicos que genera la minería en una mejor calidad de vida de las comunidades de su entorno? ¿Habría que diseñar algún nuevo mecanismo quizás? A ver, es una pregunta difícil porque tiene que ver con el uso de recursos del canon. Ya han habido muchas iniciativas y formas de cómo se distribuye el canon, los recursos. A ver, yo abordaría la pregunta de una manera distinta, ¿no? Existen muchos distritos que tienen una cantidad de recursos muy importantes y esos recursos no se están traduciendo. Independientemente de que se tengan que revisar algunos temas de distribución del canon, tocar una norma siempre es complicado porque hay que empezar de nuevo, hay curva de aprendizaje, en fin. A mí me gustaría enfocarme más por el tema del uso de recursos. Si un distrito o una región tiene 100 millones de dólares, por decir un número, y tiene que ejecutar eso, siempre cuando vemos a final de año, se ve que se está devolviendo dinero, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos que esos recursos que se están transfiriendo a las regiones realmente se transfieran, se reflejen en servicios adecuados para la población? Esa es la manera que yo lo enfocaría. Y claro, nuevamente regresamos al tema de por qué no se están ejecutando los proyectos de inversión que han sido identificados. Y ahí tiene que ver, yo regreso al punto de el planeamiento sin ejecución, mala teoría. Ejecución sin planeamiento es una mala práctica. Entonces, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tienen que decidir, ok, vamos a hacer una planta de tratamiento y tenemos X dinero para hacerlo, y aprender a hacer esos proyectos en el presupuesto establecido y en el tiempo determinado. Hay un costo, normalmente vemos el costo directo, ¿no? El costo que cuesta, si cuesta 50 millones de soles, si el proyecto no ha sido bien diseñado, no ha sido bien planeado, termina costando el triple. Nosotros, cuando yo estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, sacamos una estadística y un proyecto que, en promedio, los proyectos de infraestructura, estoy hablando de números grandes, se deberían demorar 3 años. En promedio se estaban demorando entre 7 y 8 años. Y lo que estamos viendo es el costo oportunidad, porque ese proyecto fue pensado para dar un beneficio a la sociedad en el año 3. Entonces han sido 4 años que no ha dado un beneficio. Entonces tenemos que empezar a ver esos temas. Y el otro problema que vemos es, que lo vamos a ver ahora en las regiones, hay muchos proyectos que están listos. Tienen estudio de viabilidad, tienen presupuesto adjudicado, o sea, en el presupuesto está pintado, y esos proyectos no se están ejecutando. ¿Y qué es lo que pasa? Que la velocidad a la cual incorporamos nuevos proyectos a la cartera es mucho más alta que la velocidad a la cual terminamos. Entonces, si uno empieza a ver, es como una moneda, ¿no? Por un lado tenemos una cantidad de proyectos enorme, y por otro lado nos estamos demorando la vida en poder terminar esos proyectos. Entonces, sí, el planeamiento es importante, pero tenemos que asegurarnos de poder ejecutar. Tenemos que ser creíbles, y eso tiene que ver desde el planeamiento, tener buenos gerentes, tener gente adecuada, transparente y correcta, y que sepa lo que está haciendo. Yo lo abordaría desde ese lado. No soy un experto en temas de canon, probablemente las otras personas sepan más de cómo se puede redistribuir, pero asumiendo de que las regiones que reciben una cantidad de dinero pudieran ejecutar proyectos de inversión que generan un beneficio en tiempo y en presupuesto, créanme que ya se va a haber hecho un avance bastante importante. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. Una pregunta más, Zaida, quizás tú nos puedas comentar.
por tu labor como periodista y que me imagino que has estado en muchos conflictos sociales y has podido percibir o en todo caso tomar en cuenta la opinión de las comunidades, de la población, como también de las empresas mineras o hasta agentes terceros que siempre aparecen cuando hay estos conflictos. ¿Cuál crees tú que debería ser el rol que debería tener una empresa minera en el diseño y ejecución de los planes de desarrollo de sus comunidades? Sí, muchas gracias, Guillermo. Pero antes, permíteme, por favor, quería, respecto a lo que hablaban, particularmente, quería dar a conocer un punto de vista respecto a lo del canon, porque sí, para los que conocen, Echarapi, distrito cusqueño, ubicado en la provincia de la Convención, por mucho tiempo ha sido considerado uno de los más millonarios del país, y aquí las últimas 5 gestiones, los últimos 5 alcaldes, todos procesados por corrupción, es decir, el dinero que podía haberse bien aprovechado para mejorar los indicadores y mejorar la calidad de vida de esta población, han sido mal utilizados y han ido a parar a los bolsillos de sus gobernantes. Algunos están prófugos de la justicia, otros tienen sentencia, otros están con prisiones preventivas en este momento. Es realmente grave, pero yo sí creo que el problema no es la plata, porque esa plata sí se necesita y ciertamente puede ayudar a tantísimos problemas que tienen esas localidades que no tienen conectividad, que no tienen gas, que afrontan por su lejanía mucho más problemas, porque por ejemplo en la Convención hay que llegar, hay localidades en las que solamente hay que llegar en bote, ¿no? Y estos transporte fluvial. Entonces, no es la plata el problema. El problema son los gobernantes o los malos gobernantes, y creo que estas elecciones regionales y municipales son la excelente oportunidad para poner en agenda estos temas y qué hacer frente a tanta corrupción, cómo insertamos en esa hoja de ruta que hablábamos para poder llevar adelante los proyectos de desarrollo y la infraestructura, la corrupción que acaba siendo generalizada en el país, pero que frena justamente proyectos importantes. Respecto a lo que preguntabas, Guillermo, a mí me preocupa mucho. Yo hablaba hace unos días con un congresista, lo entrevistaba, y él mencionó que había recibido denuncias de las localidades que son consideradas de conflicto en este momento, son parte del reporte de la Defensoría del Pueblo, que quienes han ido a estas localidades son otros congresistas. Él ha dicho que lo va a denunciar, ojalá sea así, con nombre propio, y que son congresistas que han ido a azuzar y que han ido a sembrar ideas de que, por ejemplo, un cambio de constitución es la única salida para mejorar los problemas que ellos tienen, a generar ese tipo de información que puede acabar confundiendo y exacerbando los ánimos. Entonces, eso me parece realmente grave, y ojalá el congresista con el que yo lo he entrevistado pueda denunciar si existen las pruebas correspondientes. Generan también ese tipo de confusiones en la población desatendida, informaciones como proyectos de ley que plantean que las comunidades sean parte de los proyectos mineros, ¿no? Que se desconozcan contratos que existen en este momento, que se pueda poner en riesgo y en peligro los contratos, incluso ley que están en nuestro país. En Apurímac está claro, de acuerdo a los indicadores, que ha mejorado mucho respecto a su PBI, respecto a su pobreza, indicadores sociales, desde que recibe regalías contractuales. Y pese a todo eso, no se tiene una política clara. Vuelvo al punto de inicio. Entonces yo quiero terminar con esto, que para que la minería conviva en armonía con las poblaciones, la información y la comunicación es fundamental, porque al final acabamos queriendo todos lo mismo, que es el desarrollo, pero tal vez influencias, ideas equivocadas o mi demanda mal direccionada puede generar ese conflicto innecesario. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, Zaida. A ver, unas preguntas más. Por favor, bueno, tenemos muchas preguntas más en realidad, vamos a ver si podemos responder a todas. Regreso contigo, Gabriel. Aquí nos mencionan que, bueno, ¿qué opina del corredor económico trasandino propuesto por el gobierno regional La Purima, que conectará con la IRSA a Marcona? Si este estudio cambia la ruta de embarque y solo se quedaría con Matarán y la mina Cerro Verde, ¿esto es posible implementar en este corredor minero?
No lo sé, no conozco los detalles de esa propuesta. Lo que sí sé es que todavía no hay puerto de Marcón. Y no veo luces de que esto vaya a caminar todavía. Ese puerto está del 2013, que yo empecé a trabajar en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un puerto que es autosostenible. Ni siquiera ha sido lanzado el proceso de promoción. Una vez que es lanzado el proceso de promoción, a ver, hay que diseñar el proyecto, hay que estructurarlo, hay que testearlo con el mercado, y eso puede tomar unos 3 o 4 años. Luego se lanza al mercado y la construcción de ese puerto puede tomar otros 3 años. Entonces, no tengo claro si esa conexión es viable en función al puerto o es viable porque estamos moviendo el producto del punto A al punto B. Así que solamente puedo dar una respuesta parcial, porque mientras no haya puerto, no sé qué tan viable llega a ser ese proyecto. Conforme, está muy bien. Eleazar, regreso contigo nuevamente. Acá dice, en las propuestas se mencionó que se necesita personal calificado para manejar proyectos y programas. La interrogante es, ¿significa que hay escasez de personal calificado en el país o en las regiones? ¿Y cómo puede solucionarse? Sí, muchas gracias. De que exista personal calificado, sí, existe. Lo que sucede es que no se les dan las oportunidades necesarias. Por ejemplo, nosotros, como indicaba, formamos ingenieros metalurgistas, ingenieros geólogos, formamos ingenieros mineros, pero que lamentablemente no tienen la oportunidad para poder dar a conocer sus aprendizajes o su profesión. Y son personas calificadas, muchos de ellos inclusive han tenido estancias fuera del país. Y lo que nosotros demandaríamos sería que se les den las oportunidades necesarias, ¿no? Para que puedan ver. Y es por eso que hay lenguajes muy distintos. Cuando, por ejemplo, algunas entidades mineras traen a nivel de imposición políticas, entre comillas, de desarrollo, y choca con lo que es la demanda de la población. Por eso nosotros solicitamos que cualquier intervención que se tenga, primero se tenga que ver con los propios involucrados. Y en eso de los involucrados, indudablemente, tiene que entrar la persona calificada del entendimiento de la característica social. Y ahí tenemos científicos sociales, antropólogos, sociólogos, historiadores, que conocen la realidad y el nivel de comprensión para poder mejorar este nivel de realidad. Entonces, sí, en verdad se puede darse a entender que no hay mano calificada. Lo que nosotros decimos es que no hay oportunidad. Mano calificada, sí, formamos nosotros en las universidades, pero que lamentablemente no existe la oportunidad. Gracias. Gracias, Eleazar. Y para ir terminando, yo les voy a pedir a cada uno de los panelistas que si nos pueden dar unas brevísimas reflexiones finales. Empezamos contigo, Nicolás. Gracias, gracias. Sí, lo que yo quiero indicar a manera de reflexión, la construcción está terminando con el país y tenemos que pensar lo siguiente, que el Perú no tiene planes largos, planes de futuro desarrollo. Somos un país que no tiene visión, no tiene misión, no sabemos qué país queremos ser. Y creo que muy bien lo ha dicho Gabriel, de que nosotros estamos en un país disperso, pero disperso en todo aspecto. No sabemos aprovechar los recursos que genera la minería formal, pero también a esto hay que sumarse de que hay que juntar y hacer todo lo que es con la minería informal, que también genera recursos. Un tema fundamental en Puno y a nivel nacional es el problema del agua potable y del desagüe. Es increíble que en el año 2020 no podamos tener agua a las 24 horas. ¿Qué calidad de vida tienen los peruanos? No solo en el sur del Perú, en Lima, en capital del Perú, muchos sectores no tienen agua potable.
y generalmente, ¿y quién da los recursos? La población tiene que entender que muchos de los recursos, y si el Perú ha sido un boom, ha sido también gracias al boom minero. Eso hay que tenerlo claro. Hay que conducir de que la minería va de la mano con la agricultura, va de la mano con la ganadería, va de la mano con transportes, va con todo, va ligado. Si queremos ser una potencia, pensemos y hagamos perspectiva para nuestro Perú, para nuestros hijos, un país. ¿Qué país le queremos dejar a nuestros hijos? Un país en vías de desarrollo. Empecemos a generar industria. No tenemos industria en la actualidad. A los pequeños empresarios, incentivar mediante la minería a hacer industrias. ¿Qué más podemos decirles de que? Y hay muchas preguntas y hay muchas respuestas que dice las vías de desarrollo, los trenes, todas las vías de desarrollo, sean vías vecinales, departamentales, nacionales y los ferrocarriles, estén donde estén construidos, siempre van a traer desarrollo. Y también creo que tiene que darse el esfuerzo de todos los gobernantes que se sumen a este esfuerzo que lo hacen ustedes. Estos temas netamente académicos y científicos nos va a permitir vislumbrar un país diferente. Y por eso yo hago una invocación a que nos sumemos y hagamos estas conversaciones todos los jueves y realmente pongámosle cómo debemos salir de la pobreza y cómo debemos eliminar la corrupción. La corrupción no solo está en las entidades públicas, está en todos los niveles y muy bien lo ha dicho la Contraloría, 20.000 millones de corrupción. ¿Cuántas escuelas se están dejando construir con ese monto? Y habría que ver la data si realmente todos los recursos que se dan se están aprovechando. Creo que es un tema que se nos viene. El tema de la violencia ligado con la corrupción, creo que es un objetivo que también tenemos que empezar a pensar todos los programas y siempre, y no se olviden de que alguien dirá, ¿por qué la minería? La minería es muy importante para el desarrollo de Perú. La minería, por yo hago una invocación, hablen. Gracias por dejarme participar y poder ver y hacer un análisis cómo debemos salir, dónde nos encontramos postrados. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Continuamos con Zaida. Zaida, tus reflexiones finales. Sí, muchísimas gracias, Guillermo. Contarles a manera ya de terminar mi participación que en el 2012 en Cusco soñamos con tener un hospital digno y a la altura de las necesidades de poblaciones muy vulnerables, el Hospital Antonio Lorena. Ahora mismo es un elefante blanco. Hemos escuchado muchos ministros que llegaron a Cusco que decían que cuando pasan por ahí da ganas de llorar, porque es una infraestructura pero tan grande que no sirve para el propósito que debió ser. Y eso debido ¿a qué? A la corrupción. Y me auno, suscribo lo que decía mi antecesor Nicolás, que el reto es unirnos todos contra la corrupción en todos los ámbitos, porque además está paralizando este camino para concretar los proyectos de desarrollo que tanto necesitamos. Respecto a las zonas mineras, he recorrido varias comunidades en la provincia de Chumbivilcas, en Espinar, y es realmente doloroso ver que localidades mineras tienen los indicadores sociales más terribles. Cuando uno visita una posta de salud en Chamaca, en uno de estos sitios, por ejemplo, que tengan camillas amarradas en fierros con rafias, que usen costalillos para poder de alguna manera atender sus necesidades, es terrible. Y claro, el problema, por lo que he escuchado y he visto en lo que me ha tocado hacer la cobertura correspondiente, no necesariamente es porque la empresa haya incumplido, porque seguramente cumple su compromiso, es esa falta de ver e identificar cómo debe ser atendida esa necesidad. Volvemos a lo mismo, la ineficiencia y la corrupción de autoridades. Y mi propuesta final sería de que mucho de la solución también tiene que ir por la capacitación. No atentemos contra la descentralización. Está claro que muchas regiones, muchos distritos, muchas provincias no gastan como tendrían que ser esos cuantiosos millones, en algunos casos favorecidos por la minería, por el gas o por otro lado. Entonces,
no hay que arrebatarle esos recursos. Capacitemos a los técnicos que tienen que ser más eficientes para que finalmente nunca se le niegue a un niño ese derecho tan básico y sagrado como es la educación, que ha pasado y que en la pandemia nos ha tocado ver que incluso en zonas muy cercanas acá no podían estudiar o que tenían que subir a cerros para poder captar un poco de señal, porque no hay infraestructura ahí, porque no hay conectividad para poder tener señal y hacer una sesión de clase así de duro y crítico. Ahora un examen de diagnóstico que han hecho al ingreso después de 2 años de pandemia ha mostrado que el 85% de niños en la región obviamente tienen problemas de aprendizaje por este retroceso. Entonces, esto, finalmente insistir en la lucha contra la corrupción y la capacitación para fortalecer la descentralización. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Zaida. Y efectivamente, como digamos, lo crítico que es y tan sensible que exista población en estas comunidades que carecen de toda infraestructura. Eleazar, tus reflexiones finales. Muchas gracias. Saludar a eventos como el que se está llevándose a cabo, donde podamos poner nuestros puntos de vista. Saludo sinceramente de que tomen muy en cuenta a la academia. La universidad en muchos de los casos se ha aislado de la problemática y de la realidad, pero es momento de retomar como tal, como institución donde formamos profesionales de distintas áreas, que podamos nosotros contribuir a la solución de la problemática de nuestro pueblo. En ese sentido, la minería es un problema que debe ser atendida en distintos ángulos, no solamente verlo como un espacio económico, sino que también como un espacio de desarrollo, un espacio cultural, político. Muy bien lo han manifestado acá. Tenemos que verlo de una forma integral. Viéndolo de una forma integral, creo que el desarrollo del país va a tener un nivel de significancia. Indudablemente acá el contexto político tiene que ser puesta en tela de juicio porque hay intereses de por medio. Entonces esos intereses tienen que debatirse, ¿no? Tienen que ponerse en tapete y poner en consideración. Y yo desde mi profesión, yo soy historiador, hemos visto, el Perú es minero, el Perú es agrícola, lo ha sido siempre en su proceso, en ese entender, creo, comprender las realidades desde ese ángulo nos va a ayudar mucho a la comprensión de nuestra realidad y sobre todo la comprensión de la problemática que actualmente tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eleazar. Y bueno, muchísimas gracias en realidad a todos nuestros distinguidos invitados, al público en general que ha estado con una atención, que nos han brindado su atención a través de las diferentes plataformas, y en especial las gracias a nuestro expositor central, al señor Gabriel Dali. Esperamos que esta exposición haya ampliado sus conocimientos sobre la importancia de la infraestructura en Apurímac, Cusco y Puno para el desarrollo macrorregional. Los invitamos a participar de la próxima jornada rumbo a Perumín a realizarse el próximo jueves 30 de junio, donde continuaremos con el análisis del Índice de Desarrollo Humano en Apurímac, Cusco, Puno, Historia y Perspectivas, que estará a cargo de Francisco Santa Cruz, coordinador de los Índices de Desarrollo Humano del Perú, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los invitamos también a seguir nuestros canales oficiales de información, donde podrán enterarse de las actividades y programas que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú dispone para sus asociados y a todo el público. Por otro lado, les recordamos a los jóvenes estudiantes que pueden participar en el concurso semanal de la Onza de Plata, realizando un video ensayo sobre las presentaciones de los jueves mineros o el binomio minero de su elección y publicándolo en sus redes sociales personales. Los ganadores de cada mes disputarán el premio anual de protagonistas de la Onza de Oro. A continuación, los dejamos con la proyección del video de Alexandra Carrillo, egresada de Ingeniería Ambiental de la UNSA, que resultó ganadora como protagonista de la minería del mes de mayo y pasa a competir en este concurso anual, la Onza de Oro. De esta manera finalizamos la actual jornada, agradeciendo una vez más a todos por su participación y esperando encontrarnos en una próxima oportunidad. Buenas noches.
Sin duda alguna, los desafíos que enfrenta la industria minera para ser eficientemente sostenible está en reducir impactos ambientales y reducir costos en sus operaciones. Vivimos en un mundo globalizado, donde la innovación rompe esquemas. Actualmente se están desarrollando soluciones tecnológicas capaces de responder a los desafíos latentes en minería. Si nos preguntamos, ¿cuál es la posición de la industria minera ante las soluciones que ofrece el mercado innovador? Hoy podemos afirmar que muestran el compromiso e interés por conectar con la innovación y hacerla realidad en sus procesos. Gracias a Perumin Hub, un espacio que fomenta la conexión entre innovadores e industria minera, se está logrando introducir nuevas tecnologías en sus operaciones. Tal es el caso para relaves, molinos y tratamiento de aguas. No cabe duda que la realidad virtual es un hecho en minería. Gracias a la aplicación de Virtual Inspection en Mining, se podrá realizar una inspección virtual 3D sobre los revestimientos en molinos. Ello permitirá ser una herramienta capaz de reducir costos, tiempo y contaminación. Por otro lado, aumentará seguridad, dejando atrás las herramientas manuales de inspección. Del mismo modo, la tecnología de EKS, de Watering Technology, aplicada en el desaguado de relaves mineros, es una solución económicamente y ambientalmente sostenible. Esta tecnología involucra cero aditivos, debido a que se basa de las fuerzas de electroósmosis y electroforesis en un campo eléctrico uniforme con electrodos, logrando liberar agua del relave y que sin tratamiento alguno puede ser reusada. Finalmente se suma la tecnología del sistema de tratamiento no convencional de aguas contaminadas con presencia de metales pesados. Se basa en uso de filtros de zeolitas y alúmina activada. Algunas de sus ventajas son la reutilización del medio filtrante, promueve la economía circular, presenta un bajo consumo de energía y reduce costos de operación, contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3 y número 6. Gracias a la aplicación de estas propuestas innovadoras, se podrá superar los desafíos en la industria minera hacia un sector sostenible. Y son las mismas empresas quienes participan de esta iniciativa de Perumin. Red de Comunicación Regional, Cable Más y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentaron Los Jueves Mineros, rumbo a Perumin 35.